bendiga. Con motivo del 141 aniversario de nuestra iglesia PR La Santísima Trinidad de Tampico, Tamaulipas, hoy iniciamos una pequeña serie de mensajes titulada La Iglesia en tiempos de pandemia. Esperamos que estos mensajes sean de bendición en tu vida personal y como parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia. El mensaje de hoy se titula La identidad de la iglesia. Estaremos basándolo en 1 de Pedro capítulo 2, versículos del 4 al 12. La pandemia del COVID-19 ha puesto a prueba la resistencia física, mental y social de muchas personas y naciones. Desde sus inicios, el contagio se extendió rápidamente a un nivel mundial, lo que causó una profunda crisis de salud y puso a la economía mundial también en crisis. Como una lupa, la pandemia también ha revelado las debilidades económicas, sociales y organizacionales de muchas empresas, instituciones, incluso familias y personas en particular. Como Iglesia de Jesucristo, esto nos debe llevar a leer lo que estamos viviendo con los ojos de la fe y a reflexionar qué tanto ha afectado esta crisis a la Iglesia y cómo debemos responder a la voluntad de Dios en tiempos de pandemia. Para ello, en este primer mensaje abordaremos el tema de la identidad de la Iglesia. En mensajes posteriores reflexionaremos sobre el ministerio y la relevancia de la Iglesia en tiempos de pandemia. La identidad de la Iglesia como casa espiritual. La palabra de Dios nos dice: acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El apóstol Pedro escribió la epístola de 1 de Pedro para un auditorio que sufriría discriminación por confesar el nombre de Cristo. Él les escribió para que recordaran su esperanza de salvación y al recordarla se mantuvieran firmes en ella. Pedro usó la imagen de una construcción de una casa que era muy familiar para sus lectores. En la construcción de una casa, la piedra angular es clave para la integridad de los cimientos. El resto de la construcción se fundamenta en la colocación precisa y en la solidez estructural de esa piedra angular. Una vez que esa piedra está en el lugar correcto, el resto de la construcción se ajustará a los ángulos y al tamaño de esa pieza clave. Si se llegara a eliminar la piedra angular, toda la construcción podría colapsar. En este pasaje se describe a Jesús como la piedra angular que es viva, que fue rechazada por la gente, pero que fue elegida por Dios, según 1 Pedro 2:4. Jesús es la piedra más importante en la construcción viva que Dios está creando, que es su iglesia. Jesús es el fundamento de la iglesia, así como lo es para la vida cada persona cristiana. Este es un mensaje supremamente alentador en medio de la crisis actual del COVID-19. Dado que Jesús es la piedra angular, sabemos que no colapsaremos a pesar de las tormentas del COVID. Incluso si sufrimos durante esta crisis, sabemos que Dios está con nosotros. Él nos ayudará a pasar por esta tormenta. La construcción sobre esa piedra angular es la iglesia misma, pero tengamos en cuenta que está compuesta por piedras vivas, es decir, cristianos individuales.
Cada creyente es separado de las otras piedras del campo para ser preparada y colocado en una casa espiritual, en la morada de Dios, que es la iglesia. Allí, junto con los otros creyentes, formamos parte estructural de la construcción del templo y somos transformados para ser morada digna de Dios, tanto individualmente como institución y como iglesia. Así, se empieza a discernir las responsabilidades de cada una de las piedras vivas que han sido separadas y forman parte de la morada de Dios. La iglesia está siendo construida como la casa de Dios con un propósito. La iglesia no es simplemente una estructura ornamental o decorativa sin un propósito funcional. La iglesia nunca fue diseñada para ser un lugar donde esconderse del mundo. La gente la ve. La gente ve a la iglesia y a cada uno de sus miembros. En la actual crisis del COVID-19, el mundo debe ver a las personas cristianas como piedras vivas y a la iglesia como una casa espiritual en la cual Dios habita, construida sobre la piedra angular que es Cristo. En segundo lugar, veamos la identidad de la iglesia como sacerdocio real. La palabra de Dios nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando Pedro escribió sus cartas, los sacerdotes de la fe judía actuaban como instrumentos entre Dios y el pueblo de Israel. Ellos cuidaban los edificios, tomaban los sacrificios de la gente, los presentaban ante Dios en el altar y distribuían los diezmos de los fieles, incluso entre los pobres. Sin embargo, ahora debemos de ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Los israelitas tuvieron que ofrecer sacrificios físicos de toros y cabras para adorar a Dios. Pero ahora, a través de Jesús, ofrecemos el sacrificio espiritual de nuestras vidas al servicio del Señor. Pedro explica que nosotros somos ese sacerdocio real que no necesita más que a Cristo para mediar entre nosotros y el Padre. Puesto que todos los creyentes somos sacerdotes, ninguno tiene mayor acceso al Creador que otro. Todos aquellos que confiamos solo en Jesucristo para la salvación, tenemos libre acceso a su presencia. Y todos nuestros oficios están consagrados como un verdadero servicio que honra a Dios. El que barre las calles y hace su trabajo para el Señor no está en una posición espiritual más baja que el predicador más talentoso del planeta, ya que todos los cristianos hemos sido declarados siervos justos del Dios Creador. El llamado a ser el pueblo sacerdotal de Dios tiene como intención que seamos bendecidos para así bendecir a otros y llevarlos al conocimiento de Jesucristo para salvación. Podemos interceder por las personas ante Dios. Habiendo encontrado la misericordia reconciliadora de Dios, somos llamados para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una conciencia de nuestra identidad como el pueblo de Dios que ha alcanzado misericordia debe obligarnos a ser una iglesia misional. En lugar de ver nuestra identidad como una cuestión de exclusividad u orgullo, debemos abrazar nuestro llamado a proclamar el amor y la misericordia de Dios a un mundo que los necesita desesperadamente. Esto es esencial en la actual crisis del COVID. La gente en las comunidades se pregunta por el significado de la vida cuando ésta es tan vulnerable. La iglesia, en su rol de sacerdocio real, puede interceder por las comunidades en oración y ser instrumentos de bendición de parte de Dios para ellas. En tercer lugar, veamos la identidad de la iglesia como nación santa. La palabra de Dios nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios.
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Al usar el término nación santa, Pedro les recuerda a sus lectores judíos su propia historia. Dios rescató a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto y la llevó a la tierra prometida. Israel debía ser luz o un ejemplo para el resto del mundo que vivía en la oscuridad de la idolatría. Por lo tanto, Pedro usa un lenguaje familiar para describir la relación especial de Dios con su pueblo, el cual no solo consta de judíos, sino también de gentiles, a quienes Dios ha hecho un solo pueblo en Cristo para conformar la iglesia de Dios, la cual se conforma de muchas etnias, razas, culturas y lenguas diferentes en todo el mundo. La iglesia es, por así decirlo, una raza espiritual, dado que en Cristo Jesús tenemos el mismo Padre espiritual. Sobre esa misma línea, somos una nación santa, un grupo específico de personas llamadas y separadas de todas las demás naciones para declarar y vivir la adoración de Dios en espíritu y en verdad. Dios nos ha llamado a salir de la oscuridad de una vida sin sentido y de una eternidad apartados de Él a su luz admirable y maravillosa. Porque le pertenecemos a Él, pertenecemos a su luz. Como personas cristianas, somos un pueblo santo. Al igual que Israel, hemos sido separados del mundo para relacionarnos con Dios y cumplir sus propósitos. Nuestra santidad consiste no solo en ser diferentes a nuestros vecinos, sino también en nuestra devoción a la misión de Dios a través de nosotros. Ser santos donde vivimos y donde trabajamos incluye ser personas íntegras y compasivas que reflejen la verdad y el amor de Cristo en su trabajo diario. Significa ver los lugares donde vivimos y trabajamos como el terreno donde somos llamados a servir al Señor. Durante la crisis del COVID, es esencial que la iglesia demuestre que somos diferentes del resto de la sociedad. Es fácil cuidarnos solo a nosotros mismos o a nuestras familias, pero como nación santa hemos sido apartados como representantes especiales de Dios para servir a Dios y a las personas necesitadas en nuestras comunidades. Si bien el COVID indudablemente ha causado terribles sufrimientos y pérdidas, también brinda a la iglesia una maravillosa oportunidad para ser la nación santa de Dios. En conclusión, la iglesia de Cristo necesita reforzar su identidad como casa espiritual, como sacerdocio real y como nación santa, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Ninguna crisis, por difícil que sea, puede hacer perder la identidad a la iglesia verdadera de Cristo. Nuestro fundamento y cabeza es Cristo, y nuestra identidad depende de Él y lo que Él ha declarado que somos y que debemos de hacer. Oremos al Señor dando gracias por su favor inmerecido y suplicando su dirección como iglesia para asumir nuestra identidad en medio de estos tiempos en que nos ha tocado vivir. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.